Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde nos estén acompañando en esta serie de videos. El día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 8, el cual es un capítulo muy interesante, el cual vamos a hablar acerca de, vamos a continuar hablando acerca de lo que son los estudios de investigación y el día de hoy vamos a enfocar en lo que son los casos y controles, recordando que ya hablamos acerca de los diseños transversales y de corte de nuestro libro de referencia que estamos utilizando durante la elaboración de estos videos. Ellos son muy útiles realmente, son estudios muy específicos, así que tiene una alta especificidad en cuanto a ello. Un detalle muy interesante, por ejemplo, en comparación a los estudios de corte, que nosotros siempre vamos a creer que son los mejores para casualidad, vamos a encontrar hoy que los estudios de casos y controles también nos pueden ayudar a eso, haciendo un buen diseño de este tipo de estudio. Y si nosotros utilizamos un diseño correcto, eso nos va a dar una mayor casualidad por el tiempo que los estudios de corte. Pero vamos a recordar que causalidad es una medida de asociación y para ello siempre hay varios detalles que nosotros vamos a ir abordando a lo largo del video. Este tipo de estudios tiene algunas desventajas, pero también nos ofrece muchas ventajas y entre ellas, por ejemplo, va a ser los estudios para lo que son las enfermedades raras. Obviamente, pues encontramos estudios que vamos a necesitar, por ejemplo, de mucho tiempo para observar esas enfermedades, así tipo estudiar ellos por 10 años y no vamos a encontrar un desenlace que nosotros estamos buscando. Entonces, en ese caso, el estudio de casos y controles va a ser muy importante para el investigador porque nos va a ahorrar tiempo, dinero y nosotros vamos a tener un buen desenlace en cuanto a lo que estamos buscando. En ese sentido. Va a ser muy importante que nosotros recordemos que los casos y controles nos van a dar solamente un desenlace. Si nosotros queremos más desenlaces en cada uno de ellos, vamos a tener que hacer un estudio para ver cada desenlace que nosotros queramos ver. Existen algunos tipos que podemos combinarlo y vamos a darles algunas estrategias que se pueden ser utilizados. Recordando que caso y control siempre va a ser el mejor tipo de estudio y sus similares para verificar lo que es causalidad. Entre las características que tenemos en los casos y controles es obviamente cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestro desenlace y lo que nosotros siempre vamos a necesitar en ello va a ser una excelente definición, cuáles son nuestros criterios de inclusión y exclusión del caso. Control obviamente porque para verificar realmente quién fue expuesto. Todo lo contrario a lo que nosotros vamos a obtener en los estudios tipo corte. Un ejemplo de ello podemos utilizar lo que es el tipo de cáncer de pulmón. Nosotros ya podemos observar, ¿verdad?, quién tiene el diagnóstico de cáncer de pulmón y ver si cuánto fue su exposición en su vida a lo que fue el cigarro. Entonces, fumaron o no fumaron y quién va a ser nuestro caso en ese sentido serían personas que obviamente se hayan fumado, pero que en ese momento, pues obviamente con el mismo tiempo de exposición no tengan el desenlace, que en este caso estaríamos dando como ejemplo el cáncer de pulmón. Obviamente, pues como ya lo habíamos abordado un poco antes, este tipo de estudios son más baratos. Ellos obviamente como va a ser retrospectivo, obviamente el costo va a ser menor porque podemos usar bases de datos secundarias. Eso se utiliza bastante, especialmente en algunos hospitales donde se ha visto aumento de incidencia de tal enfermedad. Nosotros podemos ir a ver en ese tiempo atrás y ver quiénes tuvieron o no la exposición de todos esos pacientes que actualmente están con el desenlace que nos interesa estudiar. Es práctico porque obviamente pues ya tenemos el desenlace que nosotros estábamos estudiando. La logística es viable realmente porque vamos a necesitar de menos cosas que si nosotros estuviéramos en una corte, por ejemplo. Hay algo que va a ser lo opuesto completamente al estudio de corte, ¿verdad? Que estos son completamente retrospectivos y los estudios de corte obviamente son prospectivos, ¿verdad? En ese sentido, podemos usar bases de datos secundarias.
la definición del caso o no y hacer qué preguntas nosotros tenemos interés de estudiar, ¿verdad? Como desenlace de predictores para ese o desenlace que nosotros estamos buscando. ¿Cuáles desventajas o cuáles problemas nosotros podemos tener? Principalmente en este estudio es el principal cuidado que necesitamos tener en el desarrollo de ese protocolo. Y es quién es nuestro control. ¿Quién sería el mejor control para nuestro caso? Tiene que ser completamente aquella persona que tenga exactamente las mismas características demográficas, de sexo, edad, y las mismas comorbilidades que la enfermedad está presentando, solamente que ella no puede tener o él no puede, o en nuestro caso no puede tener el desenlace que nosotros queremos estudiar. Entonces, por ejemplo, en el caso de medicamentos, ¿quién toma y quién no toma ese medicamento? Entonces, ¿cómo vamos a definir nosotros esa persona que está tomando nuestro medicamento? Tiene que ser realmente la persona que tenga todas las cosas exactos menos la enfermedad que nosotros o el desenlace que nosotros estamos estudiando. Nosotros generalmente en los artículos hacemos la lectura y nosotros siempre encontramos lo que es que controles son saludables, pero ¿quién es nuestro control? Porque dependiendo de ese control nosotros podemos encontrar que nuestro desenlace puede ser mayor o menor por el efecto que él tiene, así que va a ser muy importante cómo nosotros vamos a definir eso. Es importante, ¿verdad? Esa palabra viene del latín ceteris paribus, que donde no necesariamente el caso sea igual, solo con la diferencia, por ejemplo, en el ejemplo que hemos estado utilizando de haber desarrollado cáncer de pulmón, o no con la persona que ha sido expuesta al uso del cigarro. Aquí va a ser importante el uso de los índices de propensión, que vamos a hablar un poco más adelante en otro video, para cómo podemos usar esa herramienta. El estudio de casos de control es un diseño complicado, definitivamente que no es fácil de realizar cuando nosotros empezamos a colocarlo ya en nuestros protocolos. El próximo capítulo nosotros hablaremos un poco más cómo hacer, definir mejor lo que son los controles, el cual es de vital importancia, por ejemplo, especialmente en los estudios doble ciego, ¿verdad? Lo cual vamos a ver más adelante. Ok, dando un ejemplo en lo que nosotros podemos tener como exposición o sin exposición, ¿verdad? Por ejemplo, a fumar y tener o no tener cáncer. Entonces, prácticamente aquí nosotros siempre vamos a necesitar recordar, hacer una buena historia clínica, porque, por ejemplo, las personas que tienen cáncer van a tener como más presente el que ellos hayan fumado, pero la persona que no tiene cáncer quizás haya olvidado que esa persona realmente fumó, y eso puede ser un bias en cuanto a nuestro estudio en ese sentido. Así que necesitamos ser cauciosos en cuanto a nuestra historia clínica que estamos desarrollando con el paciente que no tiene el desenlace que estamos buscando, en este caso cáncer de pulmón, debido a que ella puede estar olvidando problemas de memoria, recordando también que pueden haber sido muchas décadas atrás el que él tuvo ese uso del cigarro, y así nosotros tener un óptimo control en cuanto a cantidad de cigarro, tiempo, tipo mismo de cigarro en ese sentido. Así que tenemos que pensar bien en cómo vamos a abordar esa anamnesis con cada uno de los pacientes, específicamente más con los pacientes control, para no perder esa información. Por ejemplo, en otro ejemplo muy claro va a ser, si nosotros estamos estudiando un caso en pediatría, niños con asma, los padres que tienen los hijos con esa enfermedad van a tener más presente cada una de las crisis que esos niños han tenido, y en cambio, por ejemplo, los padres que sus hijos no tienen asma, que en ese caso sería un poco los control, van a referir o van a haber olvidado más esos episodios respiratorios en ese sentido. Aquí vamos a hacer un pequeño link con lo que es la figura 8.1, que tenemos una mejor descripción de lo que es nuestra población y nuestra muestra en lo que son los casos, y en ese sentido describir mejor lo que es nuestra población y la muestra.
Los casos de controles, como habla el libro, es un clásico vino tinto. En ese sentido, como dicen, es como el principal de la casa. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar como desenlace, cómo aumenta la hipertensión, la diabetes, o combinado, puede ser quien tiene hipertensión desarrolla diabetes, y ese ya cuando nosotros, por ejemplo, queremos ver más cosas, esos son otro tipo de estudios, serían los diseños combinados. Y cuando nosotros usamos diseños combinados como con ese tipo de variables, nosotros podemos estar aumentando el grado de causalidad. Por ejemplo, hoy vamos a enfocar un poco en el tipo caso y controles NES, del inglés, que nosotros lo podemos traducir como nido, ¿verdad? Este es un estudio obviamente retrospectivo, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener en un mismo estudio de corte, digamos, personas que fueron una serie de casos en el año 2000, expuestas y no expuestas, ¿verdad? Y estas nosotros las logramos, por ejemplo, tener hasta 2010. Pero si nosotros hacemos un tipo como este caso clínico, nosotros podríamos ir viendo. En el 2000, ¿quiénes fueron nuestros casos? Hacemos esa parte. En el 2001 nosotros podemos haber separado esos casos que ya tenemos en el 2001, ¿verdad? Y podemos hacer esa separación y ya ir analizando y viendo, por ejemplo, a medida del tiempo, si existe una mayor asociación o no hasta llegar al 2010. Entonces podemos tener varios segmentos en ese sentido o parte, ¿verdad?, del estudio, que serían pequeños nidos en el desarrollo de ese tipo de estudio, y nosotros siempre podemos mantener el tiempo, así que nosotros podemos ir dando una evaluación longitudinal en cuanto a ello, pero periódicamente, y ver cómo se está comportando esas asociaciones que nosotros tenemos planteadas en nuestra hipótesis. ¿Cuál es una desventaja? Nosotros siempre vamos a necesitar tener casos similares cada año. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso, pero nosotros vamos a necesitar también lo que son los controles. Y eso nos puede llevar también a que vamos a necesitar quizás una muestra muy grande, va a depender del tiempo que nosotros tengamos y también de la calidad de los datos que nosotros estamos recolectando. Entonces, es importante recordar esos puntos para tener calidad en ese tipo de estudio de caso clínico, que es bien interesante, pero que necesitamos tomar en cuenta esos detalles. Ahora pasando a hablar un poquito acerca de lo que son los estudios cruzados de tipo casos y controles. Este es, así como dicen, una buena moneda que nosotros tenemos, ¿verdad? Para ver el estudio, por ejemplo, de enfermedades raras, donde nuestro desenlace puede ser variable. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo más tranquilo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el riesgo de los diabéticos desarrollar hipertensión. Entonces, por ejemplo, va a depender como si está controlada o no controlada, ¿verdad? Entonces nosotros podemos diseñar, por ejemplo, tenemos un paciente diabético y ese paciente se va a convertir en nuestro control, porque nosotros vamos a empezar a darle tratamiento a ese paciente diabético y vamos a saber si él desarrolla o no hipertensión, que es nuestro desenlace que estamos estudiando. Y así nosotros podemos comparar primero los diabéticos entre ellos mismos y saber si realmente ellos van a desarrollar o no hipertensión. Podemos observar también el grado y verificar obviamente la asociación con quien tiene el tratamiento y verificar si tenemos o no la asociación, y así el caso se convierte en un mismo control. O sea, estamos ahorrando, como quien dice, nuestra muestra. Es muy útil en esa versión prácticamente, ¿verdad? Así que los casos clínicos es importante porque recordemos que nuestra medida de asociación que vamos a utilizar es el odds ratio. Y en casos por ejemplo, en los estudios de corte nosotros tenemos riesgo relativo, pero en general nuestro resultado en cada uno de los cortes de esas medidas de asociación, por ser similares, también van a darnos datos bastante similares. Y así asumimos que tenemos una asociación desde el diseño del estudio. Eso es importante porque nosotros siempre que pensamos en nuestro protocolo, estamos pensando en una asociación. ¿Cómo vamos a tener ese odds ratio?
Eso va a ser, obviamente, dividir, ¿verdad? En la parte superior lo que son las personas expuestas con la enfermedad, las expuestas que desarrollaron la enfermedad y las que no desarrollaron la enfermedad. Y abajo en nuestra división vamos a tener las personas que no expuestas con la enfermedad y las que también fueron expuestas con y sin la enfermedad. Entonces arriba tenemos las expuestas con y sin el desenlace y abajo vamos a tener lo que son las expuestas, las no expuestas con y sin la enfermedad. Entonces ahí nuestro resultado va a ser cómo vamos a interpretar ese resultado de esta medida de asociación. Si nosotros obtenemos un 1, quiere decir que el chance que nosotros tenemos de encontrarlo tanto en las personas expuestas como en las no expuestas va a ser igual. Si nosotros encontramos 1, va a decir que es más frecuente encontrar nuestra enfermedad en las personas expuestas. Y si nosotros encontramos menor que 1, quiere decir que las personas no expuestas tienen mayor riesgo de encontrar del desenlace. Eso es un resultado que también nosotros podemos utilizar aunque vaya en contra de nuestra hipótesis planteada. Eso vamos a ver también más adelante, un poco más acerca del video que vamos a tener solo sobre medidas de asociación, donde va a ser muy importante el cálculo de muestra para profundizar en ello. Así que no entremos en esa etapa de ansiedad, vamos a tener un video acerca de ello. Y ya para finalizar y dar un poco más entrada, ya que continúen siguiendo estos videos que están ayudando tanto para mejorar nuestros protocolos de investigación, el próximo capítulo vamos a hablar sobre lo que son los clinical trials. Y bueno, antes de finalizar y como de costumbre, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo, ¿verdad? Que vamos a trabajar el día de hoy. Así que el día de hoy vamos a trabajar el ejemplo número 2 de nuestro libro, donde dice, un investigador desea investigar la relación que existe entre los juegos, los videogames y el riesgo de los tipos de videogames de corridas y su riesgo a estar envueltos en lo que son accidentes de carro real, como siendo él el motorista. Entonces, tenemos que suponer que la exposición de este interés y los efectos a largo plazo de su uso habitual de este tipo de juegos. Como investigador, seleccionaremos los casos y los controles y mediría la exposición para un estudio caso y control sobre esta pregunta. Entonces, ¿cómo nosotros cómo definiríamos nuestro caso? ¿Quiénes serían nuestros controles? Y eso va a ser algo muy importante para nuestro estudio del día de hoy. Entonces los invitamos a dar una pequeña discusión con su grupo de trabajo y regresamos en breve para poder dar las respuestas a este caso. Ok, ¿cómo diseñamos ese caso de control de ese tipo de estudio? Necesitamos primero tener, obviamente, las personas que hayan tenido el desenlace, que en este caso hayan sido envueltos en un accidente automovilístico y que hayan hecho el uso o que tengan el uso de juegos de carreras en los videojuegos. Obviamente, pues los juegos va a ser nuestra variable de exposición. Todos tienen que tener la misma exposición, entonces nuestro control necesitamos que también juegue. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien en cuáles van a ser nuestros criterios de inclusión y exclusión. Por ejemplo, tenemos que pensar, solo vamos a tener nuestro control y nuestro caso va a poder jugar otro tipo de videojuegos o solo vamos a utilizar para el caso, por ejemplo, que él tiene que jugar solamente videos de carreras, así que eso va a ser algo importante para definir. Nosotros lo definiríamos como que el caso necesita solo jugar juegos de carrera y así nosotros, por ejemplo, eso sería una desventaja también en la situación metodológica porque tardaríamos mucho más tiempo para tener mejores resultados. Una buena idea sería, por ejemplo, para reclutar nuestros controles, ir a un colegio
y buscar colegas de la misma edad, ¿verdad? En la misma sala de la persona que esté jugando, ¿verdad? Los videos de carreras que haya tenido el accidente, ¿verdad? Y solamente que él no juegue videos de carreras, pueden ser otro tipo de videos, de videojuegos en ese sentido. Eh, ¿Cuánto va a ser el tiempo que nosotros vamos a tardar en reclutar nuestra muestra? La edad de los jóvenes, recordando que obviamente en cada país hay diferentes normativas para el inicio de tener una licencia de conducir, cuáles son las restringidas y todo en ese sentido. ¿Cuáles serían las sugerencias para esos casos de control? ¿Verdad? Como podemos observar, es trabajoso. Eh, o tendríamos, por ejemplo, una opción que podría ser el estudio de casos controles cruzados, que podría ser retrospectivamente cuánto jugaba antes y cuánto jugaba después de tener el accidente. En ese sentido, los casos de control es más complicado, no es algo trivial como podemos observar y nos va a llevar tiempo en pensar en ese tipo de diseño de estudio. Al estudiar el tipo casos de controles, obviamente va a mejorar mucho nuestra capacidad de mejorar en cuanto a la elaboración de protocolos. Encerramos el día de hoy por aquí nuestro video del capítulo 8. Los motivamos a continuar asistiendo a esta serie de videos y nos miramos en la próxima. Chao.